¿Cómo va iOS 17.5 en el iPhone SE modelo 2020? Ya tengo este dispositivo actualizado a su última versión. Ya tenemos estos nuevos fondos de pantalla que se me hacen muy chéveres. Bueno, se me hacen muy bonitos. Seguimos por acá, que aquí en la parte de abajo tenemos nuevos fondos de pantalla. Y pues como puedes ver tienen esta nueva animación. Cada vez que uno saca las notificaciones y sube, el fondo va cambiando. Como puedes ver. Bueno, entonces iOS 17.5 RC en el iPhone SE modelo 2020 me pesó 5,79 GB. Vamos a confirmarlo aquí en la configuración. Ya se ha actualizado a su última versión. Vamos a mirar también en cuanto a la batería cómo estaría, porque recuerden que aquí hacemos una pequeña prueba de rendimiento y también una pequeña prueba de batería. Tenemos una condición de 85%, desconectado hace 4 minutos, carga al 100%. Vamos a cerrar todas las aplicaciones y vamos a ver entonces cómo estaría en cuanto al rendimiento. Más adelante vamos a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Vamos a empezar con Snapchat, vámonos ahora con YouTube. Vemos que el rendimiento del iPhone SE sigue siendo muy bueno. Vamos a mirar por aquí los videos cortos. Bueno, vámonos ahora con Pinterest. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día. Facebook, listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar por aquí los Reels. Bien, podemos ver que anda cargando rápido. Vámonos ahora con Instagram. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar por aquí los Reels de Instagram. También vemos que está cargando rápido. Vamos a mirar por aquí las publicaciones, así rápidamente. Vamos a seguir mirando por acá los Reels. Como puedes ver, sin ningún problema. Publicaciones, aquí en la pantalla de inicio, Reels. Podemos ver que tiene buen rendimiento. Vámonos ahora con X. Listo, ya lo tenemos abierto. Aquí ya está cargando el contenido. Listo. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Vamos a mirar por aquí las publicaciones que ha hecho. Podemos ver que sigue cargando rápido. Cero problemas en cuanto al rendimiento hasta el momento. Vamos a ver más adelante cuando abramos más aplicaciones. Vamos ahora a mirar este otro perfil. Sigamos mirando por aquí más publicaciones. Podemos ver que todavía sigue teniendo un buen rendimiento. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a cargar algún directo de estos. Listo. Como puedes ver, cero problemas. Vámonos ahora con Speak Test. Listo, vámonos ahora con TikTok. Listo, ya lo tenemos abierto. Aquí ya está cargando el contenido. Listo, entonces vamos a mirar por aquí los videos. No puedes ver sin ningún problema. Entremos aquí en algún perfil de estos. Vamos a seguir mirando más publicaciones. Bien, salgámonos. Sigamos deslizando. Entremos ahora en este otro perfil. Sigamos mirando más videos. Cero problemas. Vámonos para atrás. Abramos los comentarios. Cero problemas. Seguimos mirando más videos. Entramos a otro perfil de estos. Miramos más publicaciones por aquí. Nos salimos. Seguimos mirando más videos. Entramos ahora en este otro perfil. Bien, seguimos mirando más videos por acá. Cero problemas, atrás, seguimos deslizando, entramos a otro perfil. Como puedes ver, anda funcionando muy bien y muy rápido. Abramos los comentarios, listo, nos salimos, seguimos deslizando, otro perfil, entramos aquí a seguir viendo más videos. Cero problemas, afuera, comentarios, como puedes ver, anda funcionando muy bien y rápido. Vámonos ahora con Tumblr. En ese momento ya el teléfono está bastante caliente, esta parte de aquí está muy caliente, pero pues podemos ver que sigue funcionando bien. Vamos a ver si de pronto el rendimiento baja o qué es lo que pasa. Aquí en Tumblr podemos ver que tenemos cero problemas. Vámonos ahora con Netflix. Ahora más adelante vamos a ver cómo estarían funcionando sus 3 GB de memoria RAM. Vámonos ahora con Spotify, así rápidamente. Vámonos ahora con Amazon. Seguimos con el 100% de batería. Vamos a abrir por aquí diferentes publicaciones porque así vamos a probar la memoria RAM. Entonces al momento de que yo vuelva a estas aplicaciones deben de estar exactamente como yo las dejé. Si no están así, quiere decir que se han cerrado. Vamos a cargar por último esta otra de acá. Y vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con eBay. En ese momento ya nos bajó la batería a 99%. Como puedes ver ahí. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a cargar diferentes publicaciones. Vamos a entrar por acá. Aquí. Acá. Bien, entremos ahora en otra publicación. Entremos en esta y por último entremos en esta otra de acá.
Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Fíjate que ya tenemos 99%, aunque por alguna razón la cámara del iPhone 15 Pro Max no quiere enfocarme. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Abramos diferentes publicaciones. Ahora esta otra de aquí. Ahora esta otra de acá. Y por último, vamos a abrir una diferente. Por último esta de acá. Vamos a dejarlo ahí. Como puedes ver, ya tenemos estas aplicaciones abiertas. Ya tenemos 99% de batería. Vamos ahora a mirar en cuanto a los juegos cómo estaría. Vámonos ahora con Temple Run 1. Me dejas ya saber acá abajo en los comentarios cómo te parece en cuanto al rendimiento. Porque en cuanto al rendimiento yo sinceramente lo veo muy bien y siento que ha mejorado un poco a comparación con iOS 17.4. Entonces vemos que anda funcionando bien. Vámonos ahora con Temple Run 2. El único problema es que se calienta bastante, en ese momento está muy caliente. Aquí vemos que está descargando la configuración. Aquí ya está cargando el juego directamente. Vamos a esperar. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar la animación de inicio como la hace. Bien, y como puedes ver, la hizo bastante bien. De igual forma, pues estos juegos no son muy exigentes ni nada de eso, pero en algunas ocasiones con versiones anteriores sí que hemos notado algunas pequeñas trabas. Bien, entonces como puedes ver, cero problemas. Vámonos ahora con Subway Surf. Aquí estamos viendo también las animaciones al momento de entrar y salir de una aplicación. Ahora más adelante, en cuanto a la prueba de batería, vamos a ver si de pronto ha mejorado, si ha empeorado o qué es lo que ha pasado, pero pues en cuanto a rendimiento te digo que lo siento un poco mejor. Vamos a darle play. Mira, ahí se ven unas pequeñas trabas, pero pues eso ya debe ser del juego porque incluso con otros teléfonos más nuevos pasa igual. Vamos a dejarlo ahí. En este momento, como puedes ver, ya tenemos un 98%. Creo que la batería sigue igual. Entonces ahora sí ya tenemos estos tres juegos abiertos y estas aplicaciones abiertas. Vamos a ver en cuanto a la memoria RAM cómo estarían las cosas. Nos vamos detrás hacia adelante y vamos a ver qué juegos o qué aplicaciones se han cerrado. Lo que es Subway Surf abierto, Temple Run 2 abierto, Temple Run 1 cerrado, lo que es Mercado Libre cerrado, eBay cerrado, lo que es Amazon sigue abierto porque está exactamente como lo dejé. Aquí puedes ver. Vámonos ahora con Spotify abierto, Netflix abierto, Tumblr abierto, está exactamente como lo había dejado. TikTok cerrado, no es sorpresa. Speedtest cerrado, lo que es Twitch abierto, aunque fíjate que ya le cuesta un poco más de trabajo volver a reaccionar cuando vuelves a la aplicación. Vámonos ahora con X abierto, así es. Vámonos ahora con Instagram abierto también. Vámonos ahora con Facebook abierto también. Y fíjate que aquí ya no le cuesta tanto trabajo volver a reaccionar. Vámonos ahora con Pinterest abierto. YouTube abierto, exactamente como lo dejé. Snapchat abierto también. Entonces en cuanto al rendimiento, pues parece que está un poquito mejor, pero pues ya cuando abres todas estas aplicaciones y vuelves a ellas, ahí es donde ya le cuesta un poquito de trabajo. En cuanto a la batería, pues bueno, ya tenemos un 96%. Ahora sí, vamos a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench y después nos vamos a hacer la prueba de batería. Entonces en Geekbench, como ustedes ya saben, siempre hago la prueba varias veces y pues el resultado más alto es el que yo les dejo. Entonces en esta ocasión sería este de aquí, iOS 17.5. Tenemos para el single core 1774 puntos, para el multicore 3324. La otra prueba me había dado un poquitico más alto en el single core, pero también un poquitico más bajo en el multicore. Así que pues bueno, dejemos más que todo esta de acá. Vemos que los puntajes todavía están bastante bien. Fíjate que el brillo ya está empezando a aumentar. Eso es debido a que ya se está empezando a refrescar un poquito. En cuanto al Antutu, tenemos 675.142 puntos. La primera prueba nos había dado 656.000, así que pues bueno, digamos que este sería el mejor puntaje que nos dio. Si venimos y comparamos la versión anterior, que sería iOS 17.4, vemos que teníamos los puntajes un poco más bajos, tanto en el single core como en el multicore, tanto en la primera como en la segunda prueba. Si venimos a comparar los resultados que teníamos en el Antutu, teníamos 500, bueno, el más alto sería este, que serían 584.000, y aquí 534.000. Así que pues vemos que nos ha subido también en el Antutu, tanto en el Geekbench como en el Antutu.
Así que pues en cuanto a rendimiento, yo sinceramente sí lo siento que está un poquito mejor a comparación con iOS 17.4. En cuanto a la batería, pues bueno, ya lo vamos a ver. Vamos entonces ahora sí con la prueba de batería. Aquí en el iPhone XR vamos a colocar un temporizador por 1 hora, como siempre lo hacemos, y vamos a empezar con el juego de Subway Surf. Les recuerdo que así es como siempre hago las pruebas con las nuevas versiones de iOS, por si de pronto quieren ir y compararlo con versiones anteriores, pues simplemente entran aquí en mi canal y buscan los videos. Entonces vamos a estar 1 hora con el juego de Subway Surf y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. El brillo y el volumen vamos a colocarlos iguales los dos, como a mitad de este icono. Lo tengo sin car, eso puede que influya un poco, pero pues no demasiado. Bluetooth, Wi-Fi prendidos, AirDrop, solamente contactos. Entonces voy a estar aquí por 1 hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Recuerden que habíamos empezado esta prueba con 96, bueno, ya dejémoslo en 95. Vamos a ver en cuánto nos queda después de 1 hora. Bien, en este momento acaba de pasar la hora de estar con el juego de Subway Surf. Entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Como puedes ver, ya tenemos un 67%. Así que pues la batería se está acabando bastante rápido. Vamos a cerrarlo y ahora vámonos otra hora con el juego de Asphalt 9. Vamos a estar 1 hora más con este juego y vamos a ver en cuánto nos queda la batería. Por cierto, el brillo de la pantalla parece que ha disminuido bastante, pero pues fíjate que aquí está exactamente igual. Y en ese momento acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9. Entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Y bueno, pues ya tenemos un 23%. Así que pues podemos ver que la batería se está gastando bastante rápido. Entonces con esta nueva actualización de iOS 17.5 parece que mejora un poco más el rendimiento, pero pues al mismo tiempo empeora la batería. Fíjate que brillo, volumen exactamente iguales, Bluetooth, Wi-Fi prendidos, AirDrop, solamente contactos, sin SIM card. Y pues ya tenemos un 22%. Por cierto, vamos a mirarlo aquí en la configuración. Vamos a mirarlo de la batería. La última carga al 100% o hace 2 horas. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt 9. 2 horas y 41 minutos de pantalla encendida, pero pues sinceramente fueron 2 horas porque lo desconecté precisamente cuando empecé a hacer este video. Así que si lo que más te interesa a ti es la batería, no creo que sea buena idea actualizar. Más o menos con iOS 17.3 el rendimiento había empeorado. Ahora con iOS 17.5 la batería es la que ha empeorado. Aunque bueno, el rendimiento mejora, pero la batería empeora. Así que como que no podemos tener un equilibrio entre las dos cosas por alguna razón. De pronto será para que compremos los teléfonos más nuevos, no lo sé. Si tú ya tienes un iPhone SE actualizado a iOS 17.5, déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Terminamos el video con 22%. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.